Bienvenidos a Fococápsula. Estoy con mi amigo y maestro, el doctor César Caballero de Camagüey, Cuba. Bienvenido. Para mí es un placer, Foco. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un gran policresto. Vamos a hablar de natrum muriático. Natrum muriático siempre empiezo para que los alumnos hagan su reflexión de la asignatura. ¿De dónde viene el medicamento? Bueno, pues natrum muriático viene de la sal común. ¿Y qué es lo que hace la sal cuando la dejamos en un lugar? Bueno, atraer agua. ¿Y qué hace la sal también? Conservar. Así hace nuestro gran medicamento, conservar. ¿Qué conserva? Las ideas, las penas. Es el gran medicamento de la pena silenciosa. Por conservar lo que le hicieron, lo puede tener en mente por años. Lo caracteriza fundamentalmente en el aspecto físico lo ser emanciado, totalmente delgado y sobre todo en el cuello. Así como cuando secamos con sal una carne, se queda totalmente emanciada. Fíjense cómo hay que relacionar de dónde viene el medicamento para saber cómo es el comportamiento de nuestro paciente. Esto como recurso mnemotécnico. Y por tanto, ¿qué hace la sal? Retener muchísima agua, y nuestro medicamento tiene una avidez exagerada por el agua. Sed inextinguible, con una característica muy interesante que le preguntamos al paciente: ¿por qué toma tanta agua? Inmediatamente nos dice: porque tengo la boca totalmente seca. Y le decimos: enséñenos la lengua, y para nuestro asombro está totalmente húmeda. O sea, que esa sed es en la mente de natrum muriático. Es en su interior del organismo, porque es un trastorno del cloruro de sodio en el organismo, y es la atracción del agua, aunque sus mucosas estén totalmente húmedas. Se van a recordar de un gran medicamento que es Brionia, que tiene una similitud con la sed inextinguible de grandes cantidades de agua. Sin embargo, le decimos al paciente Brionia: por favor, enséñenos su lengua, y está tan seca que está agrietada, pegada al paladar. Entonces, cuando tenemos un medicamento que tiene síntomas que comparte con otros medicamentos, por favor, vamos a ver las características y así lo vamos a desempatar. Cuando un paciente nos está diciendo que tiene una sed inextinguible y tiene la boca totalmente húmeda, no debemos pensar en Brionia, porque Brionia es sequedad extrema de mucosas y hidratación de serosas. Es el gran medicamento de la pleuritis, la pericarditis, la inflamación de las serosas. Ok, seguimos con natrum muriático. Ya vimos de dónde viene, ya sabemos su núcleo mental fundamental, que es el resentimiento, la pena silenciosa. Siempre me gusta, cuando hablo de un medicamento con algunas características que comparte con otro, hablar del otro. Eso es materia médica comparada. Por supuesto que se le está llegando a la mente también la pena de Ignatia. ¿Y quién es Ignatia? El agudo de natrum muriático. Fíjense cómo es importante esta relación. También Ignatia tiene una pena, pero una pena aguda. Un resentimiento, pero agudo, por una decepción de amor. Una pena aguda por la muerte de un familiar. Sin embargo, natrum muriático es de la pena crónica. Una paciente puede llegar a la consulta de unos 60 años y recordar si sacarme la consulta lo que le hizo el novio cuando tenía 15. O sea, estamos hablando de un resentimiento, de una pena silenciosa, que puede perdonar en algún momento, pero jamás olvidar.
Los deseos embarcados de sal no se nos pueden olvidar. Una sed inextinguible. Los pacientes natromuriáticos son serios y concienzudos y moralistas. Es uno de los medicamentos más moralistas de la materia médica. Los niños natromuriáticos, hablando de este aspecto, serían capaces de hacerse cargo de sus hermanos menores como si fuera la madre, entablar conversaciones con adultos con un peso y una coordinación correcta. Es lo que los familiares del niño natromuriático o la niña natromuriático nos dicen: no, parece que tiene más edad, doctor, de la que tiene. O sea, representa más edad por su aplome, por su sinceridad, por sus sentimientos moralistas y por su capacidad de decisión. Bueno, natromuriático tiene también una esencia que es esa sensación de que le falta agua. Es dormir con una botella de agua cerca de la cama porque aunque sea de noche están pidiendo agua. Tiene además como característica importante física o síntomas objetivos una dermatitis seborreica. Es típico la cara grasosa y el cuero cabelludo de los pacientes natromuriáticos, aunque el resto de la piel del cuerpo esté seca. Una piel con mucha hipersensibilidad al sol. Son pacientes que no serían capaces de ir a la playa y salir al exterior cuando hay mucho sol, porque el sol les afecta, hace lesiones dermatológicas por el sol, se exacerba la dermatitis seborreica, se pueden cuartear los labios. Otro aspecto importante de natromuriático es un keynote. Fíjense cómo insisto en que de cada medicamento conozcan el núcleo mental, la esencia y los keynote. ¿Qué es keynote? Síntomas llaves. ¿Por qué se llaman llaves? Porque una vez que tenemos el síntoma en mente, nos hace falta abrir la puerta para comprobar si esos síntomas en realidad corresponden al medicamento o no. Y un keynote importante de natromuriático sería la vejiga púdica. Esa imposibilidad de orinar cuando hay alguien cerca es mucho más que cuando yo le digo a un paciente: usted puede orinar delante de otra persona. Ay, no, doctor, eso me daría pena. No, estamos hablando del síntoma característico de que va a un baño público y entra en su cubículo y lo cierra y siente que entró otra persona a otro cubículo y no puede orinar, se tiene que ir del baño sin orinar. Ese es el síntoma de natromuriático, vejiga púdica. Deseos de estar solo. Son capaces de tolerar la soledad a la perfección, así como lo tolera Sepia, que en algún otro momento vamos a hablar de ese gran medicamento. Ese resentimiento de natromuriático en la pareja le lleva a cerrar puertas. ¿Qué es cerrar puertas? No querer el contacto sexual. Y por tanto, ¿cómo lo refleje? Con resequedad de vagina. Así como las mucosas de natromuriático están húmedas en la boca, están totalmente secas en la vagina. ¿Y por qué están secas? Para que le duele el acto sexual y para rechazar el acto sexual. Y sobre todo cuando las condiciones se crearon por un resentimiento con la pareja, por un acto de engaño o por alguna otra situación, natromuriático cierra las puertas. No quiere el acto sexual. Unido al resentimiento que puede traer
desde la infancia, digamos, con el padre, porque la maltrató o porque no le dio el cariño suficiente, o con ciertos amigos, se convierte este síntoma en algo muy, muy característico de natrum muriático, que al final resulta como aversión a los hombres. O sea, aversión a la figura masculina, pero condicionado por este resentimiento. Natrum también tiene otro keinot importante, que es una cefalea martillante en el centro de la cabeza, como si le estuvieran dando con un martillo. Es un keinot de natrum muriático. Y sobre todo lo desencadena la exposición al sol. Así como las diferentes cefaleas nos llaman a diferentes medicamentos, la cefalea de Belladonna es pulsátil, la cefalea de arsénico album, que ya lo vamos a ver en un momento, se alivia con frío, siendo un paciente con características de dolores ardorosos que se mejoran con calor. O sea, él tiene el cuerpo agradable, caliente, y la cabeza en un lugar frío. Entonces, natrum muriático tiene una cefalea muy característica. Es aquí en el centro de la cabeza y martillante, y exacerbada por la exposición al sol. Así también el niño natrum muriático, que tiene características de un niño muy emanciado, muy delicado, delgado y con características de mucha personalidad en cuanto a decisiones, su cefalea se condiciona al esfuerzo mental. Su cefalea, al regresar de la escuela y al regresar y estar a pleno sol, es un detonante. Entonces, las tareas escolares al niño natrum muriático le pueden ser un detonante también para su cefalea. El niño natrum muriático es un niño educado, responsable, concienzudo, sensible a las críticas, y es herido muy fácilmente. El tropismo de natrum muriático va mucho al sistema nervioso central. ¿Por qué? Por sus características mentales y emocionales de pena silenciosa, de resentimiento, de deseo de estar solo. Tiene una aversión total al consuelo, total. O sea, así como el niño natrum muriático es extremadamente sensible a las críticas y a ser herido fácilmente, psíquicamente, lo guarda por años de una forma de resentimiento. Por tanto, no se concibe un paciente natrum muriático que no sea resentido, por supuesto. No podemos tomar el dato tampoco de que veamos un paciente y digamos, este tiene cara de resentido. No, el paciente lo tiene que asumir, pero además lo asume con una facilidad extraordinaria. Cuando usted le pregunta a un paciente natrum muriático, bueno, y las cosas desagradables que le hacen, se le olvidan. No, doctor, ahí se queda. Se puede decir que puede ser usted un poco resentido, 100%. Así lo aceptan los pacientes natrum muriáticos, y así es como nosotros debemos de tomar el síntoma para llevarlo al repertorio. Un síntoma mental muy importante de resentimiento. Claro que hay otros medicamentos resentidos, pero no con las características de natrum muriático. Licopodium también es resentido, pero ¿cómo lo expresa el licopodium? Siendo más dictatorial, siendo más agresivo con sus subalternos y con otra cosa más que se le agrega al licopodium, que es el odio y es la venganza. Sin embargo, no serían las mismas características de natrum muriático que el resentimiento del licopodium. Sería un resentimiento silencioso, que pudiera perdonar a un familiar, a alguna persona muy cercana, pero jamás olvidar, jamás olvidar.
Por eso, un paciente natrium muriático tenemos que trabajar mucho la parte mental y emocional, porque todo está en la parte mental. Y hacemos algo muy característico que se hace en clínica naturista, que es el acto del perdón. O sea, le explicamos al paciente que en ningún momento tiene que a esa persona que le hizo algo tan desagradable, y es un compañero de trabajo, ir y para hacer el acto del perdón, darle un abrazo y un beso. No, para nada. Sencillamente tiene que internamente borrar lo que pasó. Tiene internamente que perdonarlo. Y así de esa manera, cuando ve a esa persona que le hizo tanto daño, no le resulta un flushing a la cara ni una descarga de adrenalina en el organismo. Porque para que sepan, una de las afecciones más importantes de los sentimientos de rencor, de odio y de guardar esto sin sacarlo es el cáncer. ¿Por qué? Porque la base del cáncer es la acidez. Y no crean que la acidificación del pH de la sangre es 100% alimentaria. No, es 1% alimentaria y otro por ciento acidez por pensamiento de causa mental. Entonces, en el paciente natrium muriático tenemos que resanar la parte mental y emocional. Y esa es la forma en que nosotros regresamos una enfermedad. Recuerden que la enfermedad en el organismo viene por la ley de Hering a curarse como autocuración de arriba a abajo, de adentro a afuera, de órganos más importantes a menos importantes y en sentido inverso de la aparición de la enfermedad. Cuando el organismo detecta que hay una afección mental y emocional muy severa y que el paciente puede depauperarse o llegar a un suicidio, lo saca de la mente y se lo regala a otro órgano. A la piel, ahí tiene de regalo una psoriasis, pero no se ahorcó o no se suicidó. Entonces, si no identificamos el núcleo mental del medicamento, si no identificamos la causa en que el organismo sacó de una afección más profunda a una menos profunda, de un órgano más importante como el cerebro a uno menos importante como la piel, no podemos entender la enfermedad. Y recuerden que esto es algo de entendimiento, que nunca queremos entender. No queremos entender por qué el organismo hace ciertas afecciones. No, porque tengo una inflamación tremenda en el estómago, tengo una gastritis. ¿Por qué tienes una inflamación? Como sentido de curación. ¿Por qué de curación? Porque el ácido en el organismo es incompatible con la vida. O sea, una acidosis metabólica puede llevar a la muerte inmediatamente. ¿Y qué hace el organismo? Pues liberar el ácido. ¿Y qué se hace para liberar el ácido? Agua, y el otro, ¿qué es? El calcio. ¿De dónde saca el calcio? De los huesos. Y el agua del organismo, para poder liberar, que no se queme ese órgano, lo infla de agua. Y esa es la inflamación. Y por eso creemos que un antiinflamatorio nos va a resolver un problema que dura unas horas y al rato el organismo dice, no me curaron de base, quitaron la inflamación, yo lo vuelvo a inflamar. Y vuelve a tomarse otro ibuprofeno. Y al rato, pues tiene que tomarse otro porque el organismo no resolvió su problema. Entonces, si nosotros entendemos al médico interno que tenemos, pudiéramos llegar a la sanación de una forma como lo hace la homeopatía. De arriba a abajo, de adentro a afuera, de órganos más importantes a menos importantes y en sentido inverso de la curación, de la aparición de estos síntomas, por la forma y el método más rápido, más completo y menos agresivo, porque los medicamentos de sustancia química resuelven parcialmente algo y crean otro problema. Ahí no llevaba tanto tiempo tomando antiinflamatorios que ahora tiene una hipertensión. No, pues que le detectaron un problema en el hígado. Ah, porque el medicamento era hepatotóxico.
No, pues ahora tiene una insuficiencia renal, claro. La hipertensión le llevó a la insuficiencia renal, pero además el medicamento era nefrotóxico. ¿Entienden? Cómo nosotros, para curar un paciente de una forma definitiva, tenemos que ir al origen de la enfermedad. Y para ir al origen de la enfermedad tenemos que entender qué es lo que hace el organismo para tratar de resolver el problema. Y en el caso de natrium muriático, lo que hace es esa pena que no ha podido sacar natrium muriático, somatizarla en otras afecciones. Natrium tiene también un tropismo exagerado sobre algunas glándulas endocrinas, como es el tiroides, la hipófisis. Es el gran medicamento de las afecciones de hipertiroidismo, de adenoma de la hipófisis. Y por tanto, si nosotros tenemos un paciente con estas características de natrium muriático y tiene además una afección de tiroides, no tenemos que dar otro medicamento para el tiroides, porque nos lo está cubriendo un medicamento que tiene un gran tropismo sobre el tiroides, que tiene un gran tropismo sobre las suprarrenales, que tiene un gran tropismo sobre la hipófisis. Y por tanto, podemos resolver también un adenoma de la hipófisis, que tenga la prolactina alta, que tenga galactorrea, y que sea una paciente emaciada, delgada, con deseo marcado de sal, con sed inextinguible. Esto sería llevar un paciente a la curación con el medicamento similimum, el más similar, el medicamento único que va a regresar la enfermedad. No sería lógico que digamos, esta paciente es muy natrium muriático y esta paciente la vamos a tratar con natrium muriático por su resentimiento y le vamos a dar yodo para su afección de tiroides. Entonces, esto sería lo más importante de natrium muriático. Gracias.